Con mi rodilla clavada en su espalda y el chasquido de las esposas en el aire, sentí la oleada de adrenalina del control absoluto. No sabía que, en ese preciso instante, mi vida, tal y como la conocía, acababa de terminar. Mi placa brillaba bajo el sol de la tarde, un pequeño sol dorado en mi pecho que le recordaba a todo el mundo quién mandaba en estas calles. Llevaba 10 años patrullando el mismo barrio, un tranquilo suburbio de casas bonitas y céspedes perfectamente cortados. Lo conocía como la palma de mi mano. Cada grieta en la acera, cada perro que ladraba, cada coche que no pertenecía. Yo era el guardián de su paz, el muro invisible que mantenía lo indeseable fuera. Y ese día, mi radar interno, perfeccionado por años de experiencia, se encendió con una alarma ensordecedora. Lo vi a una manzana de distancia. Un hombre negro, alto, vestido con un traje caro que no encajaba en absoluto con la relajada atmósfera de la tarde. Caminaba despacio, observando las casas con una intensidad que me puso los pelos de punta. No era un vecino. De eso estaba seguro. No era un repartidor. Su forma de moverse, la manera en que sus ojos escaneaban los porches y las ventanas, me gritaba problemas. En mi mente, las piezas encajaron rápidamente. Estaba buscando un objetivo, fichando la casa más fácil de robar. Pisé el acelerador de la patrulla y me detuve bruscamente a su lado, haciendo chirriar las ruedas. La maniobra fue intencionadamente agresiva, una forma de decirle, «Te he visto». Bajé la ventanilla. «¿Se te ha perdido algo?», pregunté. Mi voz era puro acero. Él se giró sin sobresaltarse. Su calma me irritó aún más. Tenía un rostro sereno, de facciones marcadas, y unos ojos inteligentes que me evaluaron sin miedo. Eso fue lo que me descolocó. La gente como él, cuando la policía se les acerca, suele mostrar algo de nerviosismo. Pero él no. «Buenas tardes, agente», dijo. Su voz era profunda y educada. «Solamente estoy admirando la arquitectura. Estoy pensando en mudarme a la zona». La excusa era tan ridícula que casi me reí. ¿Él mudándose aquí? Imposible. Era una tapadera, y una muy mala. Salí del coche dejando la puerta abierta. Me erguí en toda mi estatura, asegurándome de que viera la porra y la pistola en mi cinturón. «¿Ah, sí? ¿Mudarte aquí? No pareces de por aquí. Necesito ver tu identificación». Extendió la mano lentamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Un movimiento clásico. Podría estar sacando una cartera o podría estar sacando un arma. No iba a correr ese riesgo. En una fracción de segundo, acorté la distancia entre nosotros. Lo agarré por la solapa de su carísimo traje y lo estrellé contra el capó de mi patrulla. El golpe sonó sordo y metálico. Él soltó un gruñido de sorpresa y dolor. «Manos donde pueda verlas. Ahora», grité, disfrutando de la oleada de adrenalina, del control absoluto de la situación. «Agente, no hay necesidad de esto», protestó su voz ahora con un matiz de indignación. «Tú no decides lo que es necesario», espeté, torciéndole un brazo a la espalda. Un par de vecinos se asomaron curiosos por las ventanas. Bien, que vieran a la policía haciendo su trabajo, manteniendo el barrio seguro. Con una maniobra experta, lo tiré al suelo, boca abajo, y le puse la rodilla en la espalda, presionando con fuerza. El hombre ahogó un gemido. Saqué las esposas y el frío chasquido del metal al cerrarse en sus muñecas fue música para mis oídos. Misión cumplida. Un depredador menos en mis calles. Me sentí invencible. Fue entonces cuando un sedán negro, impecable y silencioso como una pantera, se detuvo detrás de mi patrulla. Las ventanillas eran tan oscuras que no se podía ver el interior. La puerta del conductor se abrió.
y de ella salió un hombre de aspecto serio, vestido con un traje aún más impecable que el de mi detenido. No me miró a mí. Su atención se centró por completo en el hombre que yo tenía inmovilizado en el suelo. El hombre del traje se acercó con pasos rápidos y urgentes. Su rostro era una máscara de preocupación y furia contenida. Se arrodilló, ignorando por completo mi presencia. «Señor juez, ¿se encuentra bien?», dijo. Su voz temblaba ligeramente. «¿Le ha hecho daño este oficial?». Mi corazón se detuvo. El mundo a mi alrededor pareció congelarse. La sangre se me heló en las venas y el sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Lentamente levanté la vista del hombre en el suelo, de su traje ahora sucio y arrugado, y miré su rostro. Sus ojos, tranquilos e inteligentes, me observaban, pero ya no había calma en ellos. Había algo mucho más pesado, mucho más antiguo, el peso de la ley. La rodilla que tenía clavada en su espalda de repente pesaba como una tonelada. Fue en ese preciso instante, con la rodilla todavía clavada en la espalda de un juez federal, que entendí que mi vida, tal y como la conocía, acababa de terminar. El aire se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. Mi rodilla se sentía como si estuviera hecha de plomo. La retiré con una lentitud agónica, como si me moviera a través de melaza. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sacar la llave de las esposas. El sonido de los cerrojos al abrirse fue el más fuerte que había escuchado en mi vida. Un eco metálico que sellaba mi destino. Me puse de pie, tambaleándome, sintiéndome desnudo sin el peso de mi prisionero bajo control. El hombre, el juez, se levantó con una dignidad que me pareció imposible. Se sacudió el polvo de su traje con movimientos precisos y metódicos, mientras su asistente, el hombre del sedán, lo ayudaba a ajustarse la chaqueta. No me miró. Era como si yo hubiera dejado de existir, como si fuera un mueble, un obstáculo insignificante en su camino. El desprecio silencioso era 1000 veces peor que cualquier grito. «¿Se encuentra bien, juez Harrison?», preguntó el asistente, su voz cargada de una deferencia que me revolvió el estómago. «Estoy bien, Mark». «Un poco arrugado, pero intacto», respondió el juez Harrison. Su voz era la misma, profunda y educada, pero ahora tenía un filo cortante como el borde de un cristal roto. «Asegúrate de obtener el nombre y el número de placa de este oficial». Me quedé paralizado. Mi nombre, mi número de placa, eran las llaves de mi identidad, de mi carrera, y estaba a punto de entregárselas para mi propia ejecución profesional. Mark sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo. Me miró por primera vez y sus ojos eran fríos como el acero. «Su nombre y número de placa, oficial», dijo, no como una pregunta, sino como una orden. Abrí la boca, pero las palabras no salían. Mi garganta era un desierto. Mi cerebro, que minutos antes había estado funcionando a toda velocidad, procesando amenazas y tomando decisiones en fracciones de segundo, ahora era una masa inútil de pánico. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Logré balbucear, una excusa patética que sonó hueca incluso para mis propios oídos. Él parecía sospechoso. El juez Harrison se giró lentamente hacia mí. Su mirada me atravesó. No había ira en sus ojos, sino una decepción profunda y una autoridad abrumadora. Era la mirada de un hombre que había visto lo peor de la humanidad y estaba profundamente cansado de ello. ¿Sospechoso?, repitió saboreando la palabra como si fuera veneno. ¿Sospechoso por caminar en una calle pública? ¿O sospechoso por el color de mi piel mientras vestía un traje que probablemente cuesta más que su coche patrulla? Dígame, oficial, ¿cuál de mis características activó su instinto? Cada palabra era un golpe.
Me sentí encoger bajo su escrutinio. Los vecinos seguían mirando, algunos ahora con sus teléfonos en alto, grabando mi humillación para la posteridad. A lo lejos escuché el sonido inconfundible de una sirena. Pero no era una sirena de apoyo, era una sirena que venía por mí. Mi jefe, el capitán Reynolds, llegó en menos de 5 minutos. Salió de su coche con el rostro pálido y los labios apretados en una línea fina y furiosa. Pasó de largo a mi lado sin siquiera mirarme y se dirigió directamente al juez Harrison, extendiendo la mano con una disculpa desesperada en su rostro. Juez Harrison, en nombre de todo el departamento, no tengo palabras para disculparme por el comportamiento de mi oficial. Es inexcusable. Después de una breve y tensa conversación en la que yo solo escuchaba fragmentos como investigación federal y derechos civiles, el capitán Reynolds se volvió hacia mí. Su rostro ya no estaba pálido, estaba rojo de pura rabia. «Miller», dijo, su voz era un susurro mortal. «Tu placa y tu arma. Ahora, sobre el capó». El mundo se inclinó. Entregar mi arma y mi placa era el final. Era el equivalente a que te arrancaran el alma. Con manos que no parecían las mías, desabroché la funda de mi pistola y la coloqué con cuidado sobre el metal caliente del capó. Luego, con un dolor que me subía desde el pecho, me quité la placa, el pequeño sol dorado que me había dado tanto poder y orgullo. El metal se sentía frío y muerto en mi mano. La dejé junto al arma. El capitán me miró una última vez con una mezcla de furia y lástima. «Estás suspendido. Ve a la comisaría y espera en mi despacho. No hables con nadie. ¿Entendido?» Asentí, incapaz de hablar. Mientras me giraba para alejarme, derrotado y vacío, la voz del juez Harrison me detuvo en seco. «Oficial Miller», dijo, y yo me congelé sin atreverme a mirarlo. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero cada sílaba llevaba el peso de una sentencia. He dedicado mi vida a la ley, la he estudiado, la he defendido y la he aplicado. Y ahora voy a tener el singular placer de ver cómo se le aplica a usted. No se equivoque, esto no ha terminado. Esto, para usted, no ha hecho más que empezar. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas, como el golpe de un mazo. No me amenazó, no me insultó. Simplemente declaró un hecho. Y en la fría calma de su voz, escuché el sonido de todas las puertas de mi futuro cerrándose de golpe. El camino a la comisaría fue el más largo de mi vida. Conduje mi coche personal, ya que no se me permitía tocar la patrulla. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada mirada de los otros conductores parecía juzgarme. Sentía como si llevara un letrero de neón en la frente que decía: «Fracasado, abusador, acabado». En la estación el ambiente era glacial. Mis compañeros, hombres con los que había compartido turnos de 12 horas, con los que había enfrentado peligros y compartido risas, ahora evitaban mi mirada. Se volvían repentinamente muy ocupados con su papeleo o se escabullían a la sala de descanso cuando yo me acercaba. Era un paria, un virus del que todos querían alejarse. La reunión en el despacho del capitán Reynolds fue breve y brutal. Había 2 hombres de asuntos internos con él. El vídeo del arresto, grabado por uno de mis antiguos vecinos, ya era la noticia principal en los canales locales y estaba explotando en Internet. No había defensa posible. Las palabras «conducta impropia de un oficial», «abuso de autoridad» y «discriminación racial» se repetían como una letanía. La suspensión se convirtió en un despido deshonroso en menos de una semana. El sindicato intentó luchar, pero era una causa perdida. Yo era tóxico. La demanda civil del juez Harrison llegó poco después.
Fue una obra maestra de la ley, detallando cada segundo de mi agresión, cada violación de sus derechos civiles. Las cifras que pedían eran astronómicas, diseñadas no solo para compensarle, sino para hacerme un ejemplo. Y así comenzó la verdadera caída. Mis ahorros se evaporaron en honorarios de abogados. Mi casa, el símbolo de mi estatus en el mismo barrio que había jurado proteger, tuvo que ser vendida para cubrir una fracción del acuerdo al que llegamos para evitar un juicio que me habría destruido por completo. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en una zona que antes habría patrullado con la mano en la pistola. Mi esposa, incapaz de soportar la vergüenza, el acoso de los medios y la caída en desgracia, me dejó. Se llevó a los niños y la última pizca de la vida que había construido. Lo perdí todo. Mi carrera, mi hogar, mi familia, mi respeto. Un año después, trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un almacén. El uniforme me quedaba grande y la placa de plástico que decía «Seguridad» se sentía como una burla. Una noche, mientras leía las noticias en mi teléfono durante mi descanso, vi una foto. Era el juez Harrison. Estaba cortando la cinta en la inauguración de un nuevo centro comunitario para jóvenes en riesgo. Su rostro era el mismo, sereno y digno. No parecía un hombre movido por la venganza, sino un hombre que seguía adelante, construyendo cosas mientras yo me había dedicado a romperlas. Fue en ese momento de silencio y soledad, bajo la zumbante luz fluorescente del almacén, que por fin lo entendí. El juez Harrison nunca había sido el problema. Él no era el intruso era yo. El intruso era mi prejuicio, mi arrogancia, la creencia de que mi uniforme me daba el derecho de juzgar a un hombre por su apariencia. Yo no protegía un barrio, protegía una idea distorsionada en mi cabeza. Al final, no fue el juez Harrison quien me lo quitó todo. Fui yo mismo, el día que decidí que el pequeño sol dorado que llevaba en el pecho me convertía en el sol alrededor del cual todos los demás debían girar. Ese sol se había apagado, dejándome en una oscuridad que yo mismo había creado. Y en esa oscuridad, por primera vez, empecé a ver con claridad.